Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoja en Blanco, el podcast constitucional de Idea País. Soy Jorge Hagedorn, director del área constitucional de Idea País, y hoy conversaremos con Claudio Alvarado Rojas, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director ejecutivo del IES y miembro también de nuestro consejo asesor del área constitucional de Idea País. Claudio acaba de publicar un libro fantástico llamado Tensión Constituyente, por lo que conversaremos acerca de algunos temas que se tocan en el texto y su relevancia para el debate constitucional. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Perfecto. El gusto es de nosotros, Claudio. Bueno, primero que todo, antes de adentrarnos en los contenidos más esenciales del ensayo, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro? Todo esto en el contexto que ya habíamos tenido la oportunidad de leer La Ilusión Constitucional en el año 2016, que resultó también ser una buena impronta para un sector de centro derecha que estaba un poco perdido en este debate. Entender que también podíamos hacernos cargo de ciertas tensiones en torno al texto constitucional y esa oportunidad, que fue el proceso de Michelle Bachelet, terminamos perdiéndola dentro de esta borrachera del triunfo abismante de Sebastián Piñera en la elección siguiente. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que aporta este libro a tu juicio para el debate constitucional actual que sea distinto al libro La Ilusión Constitucional? Porque hay una frase que me gustó mucho del libro, en la que aludes a Edmund Burke. El mejor antídoto para los ímpetus revolucionarios nunca ha sido el inmovilismo, sino un decidido reformismo. Sí, perfecto Jorge, muy pertinente la pregunta me parece, digamos, para entender bien, para situar bien el libro. Claro, ambos son libros de circunstancia, los podríamos denominar, libros que están escritos en medio de discusiones constitucionales bien importantes, y de hecho José Francisco García, que estuvo en el lanzamiento del libro, me decía que esto es algo así como la segunda parte de la ilusión Una secuela. constitucional. Claro, yo mismo lo expreso de esa forma en la introducción de este libro, Tensión Constituyente, ¿cierto? Esto es de algún modo concluir o continuar el trabajo que se empezó con esa primera reflexión. A modo de anécdota, puedo partir respondiendo que originalmente mi idea fue actualizar la ilusión constitucional. Esta fue una idea que venía de parte del equipo del IES, ¿cierto? Con una conversación en su minuto con el comité editorial. Y ahí la idea fue, ¿por qué no, así como estaba ocurriendo con otros libros que se habían publicado con anterioridad, ¿por qué no intentar actualizar, digamos, una edición corregida y aumentada de la ilusión constitucional? Y la verdad es que yo intenté hacer eso. Yo originalmente partí con ese esfuerzo, pero me di cuenta rápidamente que La Ilusión Constitucional era justamente, como decía, un libro muy de circunstancia, que lo motivaba una pregunta que ya quedaba un poco atrás, me parece. Lo motivaba la pregunta de entender por qué en ese contexto, en el año 2015-2016, volvía a resurgir una y otra vez el debate sobre la Constitución. Entonces, claro, esa pregunta estaba muy atada a las circunstancias de ese entonces. Y por lo mismo, luego de darme cuenta de que no tenía demasiado sentido o que no era lo más pertinente actualizar ese libro, conversando con el equipo del IES, pensamos más bien en otro libro de circunstancias para el momento actual. Y entonces ahí el propósito fue intentar hacerme cargo en particular de los principales debates que conforman el núcleo de la deliberación constitucional. ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿Cómo ha de funcionar el sistema político? ¿Cómo debemos pensar los derechos fundamentales? Y claro, buscando hacerme cargo de ese tipo de debates para un público general y no solamente para los especialistas, es que surge Tensión Constituyente. Perfecto, Claudio. Muy claro. Otra cosa que te quería preguntar que me pareció muy interesante, de hecho, habiendo leído los dos libros con no tanto tiempo de distancia, porque me acuerdo que alguna vez me regalaste La Ilusión Constitucional, pero mucho tiempo después que ya se había publicado. Y una figura que se repite bastante en este ensayo y también en tus columnas es la de Ricardo Lagos, el expresidente Lagos. Un personaje del cual tú reconoces que se trata del presidente más preparado, con distancia, de las últimas décadas,
que termina siendo, sin embargo, una figura muy complicada de analizar bajo esta perspectiva, digamos, circunstancial. Primero por estampar su firma en lo que fue en su minuto o lo que pensó que sería una nueva constitución en 2005 y luego renegando de aquella obra como nueva constitución, por decirlo así. Y segundo, por sus críticas destempladas al principio de subsidiariedad, siendo que probablemente su gobierno fue uno de los que más utilizó, digamos, colaboraciones público-privadas. Yo sé que ahí tú tienes varios matices de que no es el único elemento de la subsidiariedad, pero sin duda uno muy importante. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto de su figura, que probablemente fue uno de los presidentes más emblemáticos de la transición? A ver, en momentos en que estamos en presencia de un gobierno débil, un gobierno sumamente debilitado, obviamente que la figura de Ricardo Lagos crece y entonces me parece que hay un primer factor ahí ineludible, digamos, para quienes creemos que parte del régimen democrático, parte sustancial, es tener un presidente que ejerce sus facultades, que es capaz de ordenar su coalición, que ante sus adversarios siempre tiene de todos modos una impronta significativa. Claro, en ese contexto, la figura de Ricardo Lagos, como digo, me parece que crece. Y hay una consideración política que yo no puedo dejar de mencionar, y es que me parece que claro, como digo en el libro, se trata de un presidente que en el tipo de ejercer el poder, más allá de las ideas que lo movían, algunos extrañamos, digamos. Eh, eso sería lo primero que señalaría. Ahora, claro, sin perjuicio de eso, yo efectivamente en el libro advierto algunos defectos o algunos problemas, me parece, en la aproximación constitucional del expresidente Lago. Por un lado, me parece que él incurrió en una dificultad que no es solo de él, no es exclusiva de él, sino que me parece que es una dificultad más bien extendida dentro del mundo de la centroizquierda y que confunde la lectura o el modo de procesar políticamente la crisis de octubre con cuál fue el significado de lo que efectivamente estalló en ese minuto. O sea, digamos, es distinto que uno diga, vamos a intentar procesar la crisis por la vía constitucional, para lo cual hay buenos motivos, pero tampoco era la única alternativa. Es distinto señalar eso, digo, con atribuir un significado ex post a la crisis de octubre, como si la crisis de octubre hubiera sido única o principalmente por razones constitucionales. Entonces, claro, en ese sentido hay una frase que está en el prólogo de sus memorias, cuando señala que la semilla del estallido sería la constitución vigente, que a mí no me hace mucho sentido. Una frase que me parece exagerada, digamos. Exagerada, uno, porque la crisis no explota ni única ni principalmente por razones constitucionales, sin perjuicio de que después se instala un proceso constituyente para intentar procesar la crisis. Y además me parece que es exagerada en el modo de renegar de la propia obra, porque la constitución vigente, me parece a mí, es más bien la constitución de la transición, con sus luces y sombras, digamos. Una constitución que no es perfecta, que tiene problemas, que además, por motivos políticos, me parece a mí que hace un tiempo ya venía de capa caída, y es ahí la necesidad que yo advertía desde la ilusión constitucional de intentar procesar y anticiparse al debate para que no fuera del modo, digamos, tan ambicioso que terminó siendo, algo más gradualista, hubiera sido ideal, pero bueno, no se anticiparon las cosas, esos motivos políticos afectaban la legitimidad de la Constitución, me parece a mí, pero eso no quita que el mundo de centroizquierda haya renegado excesivamente de su obra, y ese es un primer problema, digamos, una primera crítica que yo le tengo al planteamiento constitucional de Ricardo Lagos, pero de la centroizquierda en general. Confundir sus críticas a la Constitución vigente con o bien las causas del estallido social o bien una especie de vergüenza por el camino recorrido, aunque claramente en Ricardo Lago no existe el mismo tipo de renuncia o abdicación que en otros sectores de centroizquierda que han ido mucho más lejos en ese renegar de la propia obra. Ahí tengo, en ese conjunto de motivos que describo, una primera crítica al planteamiento constitucional de Ricardo Lago. Y por otro lado, tengo una crítica puntual que tú bien señalas, Jorge, respecto a su comprensión del Estado subsidiario. Y ahí lo que me parece que ocurre, para decirlo en breve, es que
Así como muchos actores políticos, tanto de centro derecha como de centro izquierda, en su minuto leyeron mal la subsidiariedad sin preguntarse por su genuino significado, bueno, lo propio ocurre con Ricardo Lagos, y entonces hay la anécdota que yo siempre utilizo para sintetizar esto, es que al mismo tiempo que Ricardo Lagos decía en su minuto que soñaba con que el Estado no fuera subsidiario, publicaba un libro en el cual explicaba a su vez la relación entre Estado y sociedad civil de un modo bastante consistente con el principio de subsidiariedad. Y entonces ahí yo creo que él es simplemente uno más dentro de un amplio espectro político que no se ha hecho cargo de cuál es el genuino significado del principio de subsidiariedad, que no tiene tanto que ver con una cuestión económica en primer lugar o ni siquiera con el Estado mismo, sino que con el modo de entender la sociedad civil organizada y sus legítimos títulos y atribuciones, su protagonismo, digamos, en la vida común. Claro. Como que hace sentido también que Ricardo Lagos reniegue por una parte del principio de subsidiariedad, porque también es algo que se le achaca a la derecha. Entonces, desde un punto, yo no creo, al menos que Ricardo Lagos no entienda el principio de subsidiariedad, sino que yo creo que en un plano más político quizá tiene una posición de entregarle el principio de subsidiariedad como uno de los grandes pilares de la Constitución del 80. Eh, y tú dijiste antes también, Pero ahí hay Claudio, un riesgo, Jorge, disculpa, sí, un segundo, que ahí hay un riesgo, creo yo, porque claro, efectivamente la subsidiariedad se convirtió en un símbolo político, mm, en un término en disputa, en una bandera antes que en un principio orientador. Y claro, desde ahí uno puede entender, como tú bien dices, Jorge, que hayan sectores o actores políticos que lo utilicen de ese mismo modo, ¿cierto? Como bandera, como discurso de la trinchera política. Pero el riesgo involucrado, me parece ahí, es que se renuncie a un principio que sigue siendo valioso incluso para algunos de esos sectores que lo critican, como es el caso del expresidente Lago. Y como yo intento explicar en el libro, es habitual que las ideas políticas a veces se distorsionen o se malentiendan. A veces se ha distorsionado o se ha malentendido la igualdad, la libertad, y no por eso dejamos de recurrir a ella, porque sabemos que hay algo valioso que podemos perder. Mi temor es que con la subsidiariedad ocurra algo similar y que perdamos de vista la importancia de la sociedad civil organizada en la vida pública de la mano de un recelo con un término que, como tú bien dices, se convirtió en bandera política. claro, muy, muy importante hacer ese punto, Claudio. Yendo un poco más atrás en lo que decía acerca de las razones por las cuales llegamos a este proceso de nueva constitución, fueron justamente estas demandas sociales que no fueron muy uniformes. Tú eres muy claro en decir eso, no parecía, al menos mayoritariamente, que las personas en la calle estuvieran protestando por tener una nueva constitución, sino que más bien por ciertas cosas o ciertas demandas o anhelos que se identifican con los derechos sociales, por decirlo así, en términos bien genéricos. Y tú en el capítulo tercero del libro abordas el debate de los derechos en la nueva constitución, probablemente entonces este lugar donde se juega estos anhelos y estos deseos de cambio en la sociedad. Así como también, creo yo, en buena medida, el éxito o fracaso del nuevo texto constitucional. En este sentido, se puede ver que tu principal preocupación al respecto es la fórmula de satisfacer los derechos sociales a través de la judicialización de estos derechos. ¿Cuál es la problemática que existe ahí y cómo podríamos llegar a resolver? ¿Hay alguna salida en este debate? Dos cosas a propósito de esta pregunta, Jorge. Lo primero, efectivamente a mí me parece, y me parece que es bien claro además, que la crisis de octubre de 2019 no explota por razones constitucionales. Eh, lo que tenemos ahí es una crisis social, una fractura, la denomina Sol Serrano, muy profunda, en lo cual intervienen muchos motivos, pero es claro que las banderas, las reivindicaciones, las demandas que venían de la dimensión pacífica de la protesta, porque dicho sea de paso, la violencia no tenía norte conocido ni constructivo, la violencia era pura destrucción, pero teníamos no solo violencia, también teníamos una movilización social inédita en el Chile postdictadura, y las banderas, las demandas que se observaban en esa movilización social eran múltiples, no había una única bandera, eran las pensiones, la salud, la educación, cuestiones simbólicas, identitarias, el problema mapuche, y también entre esas aparecía, junto a muchas otras, la demanda constitucional, pero era una entre varias.
¿Por qué transitamos de una movilización social inorgánica a un proceso constituyente? Bueno, porque el sistema político se vio en la necesidad de intentar procesar, encauzar el conflicto social, y a la hora de hacerlo, el mundo de centro izquierda impuso su diagnóstico. El mundo de centro izquierda aprovechó la coyuntura de la crisis para proponer un proceso constituyente como salida, y la derecha fue incapaz de dibujar una ruta alternativa, y entonces el pacto terminó siendo por la vía constitucional. Lo cual tampoco es demasiado sorprendente, digamos, cuando los países entran en una crisis de tal magnitud, la Carta Constitucional es una de las que se puede jugar. Otra probablemente habría sido la reelección de todas las autoridades, digamos, políticas, Congreso y Ejecutivo, presidente, diputados y senadores, pero la verdad es que eso nunca estuvo sobre la mesa, y nunca estuvo sobre la mesa porque el mundo de centroizquierda, una vez que la crisis escaló, impuso su diagnóstico del cambio constitucional, y la derecha nunca fue capaz de dibujar una ruta alternativa, como decía. Eso es lo primero que diría frente a tu pregunta. O sea, que el proceso constituyente surge del, digámoslo así, o tiene como antecedente inmediato, próximo, un acuerdo político. No la violencia, no la movilización social, sino que es una respuesta del sistema político a la movilización social para intentar encauzar la crisis con lo bueno y lo malo que eso tiene, diga. O sea, puestos el 12, 13, 14 de noviembre del 2019, había que encauzar el conflicto de alguna forma, y en ese sentido fue positivo, pero al mismo tiempo es un camino que no está exento de dificultades, que no responde directamente a ninguno de los principales problemas sociales, sino que solo de manera inmediata o a largo plazo, y entonces ahí también tiene sus dificultades. Eso es lo primero que diría a propósito de tu pregunta. Y lo segundo que diría entonces, apuntando al tema de los derechos sociales, que efectivamente nosotros, dentro de lo que habitualmente se denominan los derechos sociales, encontramos quizás algo, un elemento más próximo a las demandas, o algunas de las demandas que se observaban de manera mayoritaria en octubre y noviembre de 2019 en la dimensión pacífica de la protesta. Pero claro, ahí también tenemos algunos riesgos o algunos problemas, algunas amenazas, respecto de las cuales además me parece a mí que el mundo de las izquierdas debiera ser especialmente consciente. Eh, la oposición lleva mucho tiempo levantando el siguiente discurso constitucional. Mire, en Chile las mayorías legislativas tienen problemas para expresarse. Nosotros tenemos demasiados mecanismos de quórum supramayoritario, y lo que nosotros necesitamos es abrir los espacios del debate político. Es permitir que las mayorías legislativas se expresen con mayor libertad. Bueno, ocurre, sin embargo, que para cumplir ese propósito, el único riesgo no son las leyes de quórum. De hecho, todo indica que las leyes de quórum en la Convención Constitucional debieran aminorarse de manera significativa. Pero, sin embargo, hay un riesgo para que se expresen las mayorías legislativas, y que son estos catálogos de derechos demasiado amplios, demasiado ambiguos, y en la cual su contenido específico queda entregado directamente a la resolución de los tribunales de justicia. Si es que eso ocurre, vamos a caer en una paradoja bien curiosa, y es que veríamos que, pese a que se invocó la necesidad de abrir los espacios para el debate político a la hora de justificar un cambio constitucional, este cambio constitucional, no obstante, terminara entregando la resolución o la especificación del contenido de estos derechos a los tribunales y no a los poderes políticos. Me parece que la única manera de escapar de este peligro es que en todos los derechos, no solo en los derechos sociales, los principales responsables de concluir y determinar el contenido de estos derechos sean los poderes propiamente políticos, el legislador en suma. Porque de lo contrario vamos a caer en una judicialización que no solo es inconveniente en sí misma, por varios motivos, sino que además contraría, paradójicamente, el diagnóstico, o uno de los diagnósticos que supuestamente justificaba tener un cambio constitucional. Perfecto, Claudio. A propósito de eso, creo que ya es inevitable, dado cómo está compuesta la Convención Constitucional, hablar del programa que tú aludes en tu libro de Fernando Atria, que él tiene visiones tanto de la parte orgánica de la Constitución, digamos un Congreso, un Parlamento unicameral, generalmente con varios formas de participación democrática, como plebiscito, iniciativa popular de ley,
Y también respecto al modelo de sociedad, tiene una visión que choca también muchas veces con los planteamientos de tu libro, sobre todo con el principio de subsidiariedad o la objeción de conciencia institucional que también subyace a este tema. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Porque, bueno, me imagino que cuando escribiste tu libro, él había dicho muchas cosas, pero ahora hay incluso más información que tenemos acerca del plan que tiene Fernando Atria, que probablemente debe ser el académico, uno de los constituyentes que van a ser más relevantes en la discusión constitucional actual. Efectivamente, es indudable que hoy día está en una exposición de influencia, en una tribuna muy significativa. Al mismo tiempo también está más expuesto. Fernando Atria ya no es un académico que influye en la vida pública, sino que es derechamente un actor político. Eh, y por lo tanto uno esperaría también que se comportara con mayor responsabilidad. Pero en cualquier caso, sus ideas, que por cierto no son solo suyas, yo aquí veo más bien una confluencia en lo que podríamos llamar el proyecto de la nueva izquierda, nueva en el sentido de una articulación posterior a la concertación y crítica de la concertación, y el proyecto que me parece hoy día se observa en sectores importantes del Frente Amplio. Este proyecto, digamos que tiene dos características principales. Del punto de vista, me parece a mí, del punto de vista de su justificación, es un proyecto extremadamente crítico de lo que es el Chile de los últimos 30 años. Me parece a mí que es un proyecto carente de distinciones, a veces derechamente nostálgico de la unidad popular, como si no hubiera existido entre medio la renovación socialista. Eh, claro, ahí veo yo en la justificación, en la retórica, en los fundamentos de este proyecto un problema severo, digamos, y que tiene que ver básicamente con perder de vista que los últimos 30 años no solo tuvieron problemas, sino que también tuvieron puntos altos, partiendo por el retorno pacífico a la democracia. Digamos, la transición pactada no fueron puras sombras, y de hecho fue un proyecto que en su minuto fue avalado en las urnas significativamente por la ciudadanía, y que incluso hoy día no cabe descartar que en la formulación de una reivindicación crítica tenga algún futuro. Pienso, digamos, ¿qué ocurre en la región más grande del país cuando compiten Claudio Rego y Karina Oliva? Bueno, triunfa la reivindicación crítica de los 30 años y no el deseo de barrer con los 30 años. Yo creo que hay un antecedente político, una lectura tanto del pasado como del presente, en la cual el mundo de esta, comillas, nueva izquierda, que sin embargo paradójicamente a veces es nostálgica del pasado, de los años 60 y 70, digo, hay una lectura de este mundo que me parece que a veces incurre en un error semejante al que incurrió Sebastián Piñera cuando fue recién electo luego del balotaje, y que es confundir una mayoría electoral puntual, en este caso la mayoría electoral puntual de la convención, con una supuesta mayoría sociológica en favor de su agenda. Y la verdad es que no es para nada seguro que eso sea así. Ahora, todo eso respecto a la fundamentación, el diagnóstico, la lectura política de este proyecto constitucional. Pero paso a lo segundo, este proyecto constitucional de esta, comillas, nueva izquierda, también tiene una serie de planteamientos, de propuestas y de bajadas, diríamos coloquialmente. Del punto de vista orgánico, yo lo denomino en el texto un parlamentarismo de asamblea, en el sentido que se trata de un proyecto constitucional sumamente crítico de las instancias representativas tradicionales tal como las conocemos hoy día. Si uno tuviera que sintetizar o ilustrar de modo provocativo en qué consiste este proyecto constitucional, me parece a mí que consiste básicamente en pasarle la conducción del país a lo que hoy día es nuestra Cámara de Diputados. ¿Y esto por qué? Porque se trata de una apuesta que impulsa un parlamentarismo, que además busca eliminar el Senado, que luego, en tercer término, mira con sumo recelo las instancias de control de las mayorías legislativas, en particularmente la justicia constitucional, y que además busca instaurar una serie de mecanismos de democracia semidirecta que tienen que ver no solo con la iniciativa popular de ley, sino también con los plebiscitos, referéndum revocatorios.
Entonces, desde el punto de vista orgánico, me parece que hay un proyecto ahí bien definido, que ha ido cuajando dentro de este mundo de la comillas nueva izquierda, y que de triunfar me parece a mí que sería sinónimo de inestabilidad política. Terminaría paradójicamente alejando aún más a la política de la ciudadanía, producto de la inestabilidad que traería consigo. Y todo esto, además, va acompañado efectivamente de una visión de los derechos sociales sumamente hostil a la cooperación público-privada en todo su significado. O sea, en el fondo, al final hay una hostilidad respecto a la participación de la sociedad civil organizada en la vida común, lo cual no deja de ser paradójico considerando que muchas veces estos sectores hablan de las bases de volver a las comunidades sociales o comunidades de base. Y claro, es muy curioso que al mismo tiempo se mire con tanta hostilidad la participación de la sociedad civil organizada, de la educación particular, de las instituciones con ideario, etcétera. Eso sería un resumen relativamente esquemático de cómo miro yo el proyecto de esta nueva izquierda, proyecto que, dicho sea de paso, me parece a mí que tiene el problema en el cóctel explosivo que implican todos estos elementos en su conjunto, pero que uno podría ir punto por punto discutiendo qué es lo plausible, qué es lo exagerado o desmesurado, y entonces no se trata de demonizar cada una de estas propuestas, sino advertir las complicaciones que significaría, por así llamarlo, el pack completo, si me permiten la expresión coloquial, digamos. O sea, el conjunto de estas propuestas con la intensidad que se plantean y al mismo tiempo. Perfecto, Claudio. Por último, me gustaría hacerte una pregunta que creo que es muy difícil de responder, así que te puedes tomar todas las libertades posibles para hacerlo. Y es que me gustaría conectar algo que señalas en las primeras páginas del libro, con el epílogo del libro, mejor dicho. Primero, señalaste que tu decisión de votar a prueba en el plebiscito pasado te la debatiste internamente hasta el minuto en que entraste a la urna. Y en el epílogo señalas que nuestro futuro pende de un hilo muy delgado, por tanto es un proceso constitucional, un proceso político eh, que está en el marco de una crisis social y por tanto lo que ocurra dentro de este ciclo político es muy relevante para el futuro de nuestro país. Y con lo que ha pasado el último tiempo en la Convención Constitucional, con su funcionamiento, con la elección de los convencionales constituyentes, ¿sigues teniendo este aparente como moderado optimismo respecto a lo que podría llegar a pasar en la propuesta de un nuevo texto constitucional? A ver, no es fácil la pregunta. Varias cosas. Lo primero es que es cierto que yo dudé, y lo explico y lo transparento en el libro. Es cierto que yo dudé respecto a si votar apruebo o rechazo hasta efectivamente casi el último minuto. Ese mismo día o la noche inmediatamente anterior al plebiscito se liberó una entrevista a Sol Serrano, que fue en mi caso algo así como la gota que rebalsó el vaso y que me inclinó a votar apruebo, y que era su invitación a darle una oportunidad a la palabra, al diálogo en medio de la crispación. Y claro, efectivamente, no solo por ese motivo, pero digamos, como gota que rebalsó el vaso, movido por ese motivo, terminé votando a prueba. Entonces, claro, del punto de vista de alguien que apuesta por el diálogo, la primera semana de instalación de la convención fue muy compleja, digamos, el balance no fue positivo. Hubo puntos o aspectos puntuales positivos, la actuación de Carmen Gloria Valladares, el hecho que la convención se instalara, pero lo cierto es que hubo muchos elementos muy negativos vinculados a la reivindicación de la violencia política, expreso tácita, digamos, pública soterrada, pero que claramente se reivindica de la mano de esta declaración en favor de los supuestos e inexistentes como tal presos de la revuelta. Eh, Al mismo tiempo, está esta idea de algunos convencionales de desconocer los límites establecidos, o sea, de extralimitarse en sus funciones. Entonces, claro, por una serie de motivos no fue una semana demasiado alentadora. Entonces, desde luego yo estoy más preocupado que cuando escribí el libro. Pero al mismo tiempo, y reconociendo esa realidad, también me parece que el proceso está recién partiendo. Me parece además que en cualquier caso es un proceso sumamente difícil, y tendría a la vista, a mayor abundamiento, que se trata de un proceso
que no se acaba con la dictación o con la redacción de la nueva constitución. O sea, Chile entró en un cuadro de deterioro político e institucional cuya solución va a ser muy larga, va a ser un camino difícil que puede durar años, incluso si la convención funciona bien, incluso si se dejan atrás estas malas señales de la primera semana, la implementación de un cambio constitucional es lenta, es difícil, y, y en ese sentido me parece provocativa la expresión de Carlos Peña en algunas entrevistas de las últimas semanas, según la cual es un deber cívico ser optimista, no porque uno sea ingenuo ni desconozca los peligros involucrados, sino por el hecho de intentar hacer todo lo posible por aportar, por contribuir, por ofrecer razones para que las cosas a su vez resulten del mejor modo posible. Y creo que a eso estamos llamados a exigirle mucho a la Convención Constitucional, exigirle mucho a los constituyentes, hay que fiscalizarlos, hay que escrutarlos, hay que exigirles tanto más de lo que le exigimos al presidente y al Congreso. Y en eso los centros de estudio y al final todos los ciudadanos comprometidos con la vida pública cumplen un papel muy importante, y creo que esa tiene que ser nuestra misión, digamos, o sea, intentar contribuir a que esto resulte bien, lo cual implica ofrecer razones, apostar por el diálogo, pero también ser muy exigente con los convencionales, y resguardando siempre la primacía del Estado de Derecho. Según cómo funcionan las cosas, supongo que uno en el tiempo irá transitando por más o menos optimismo, pero creo que esa es la misión, digamos, intentar aportar para que esto resulte lo mejor posible y ser muy exigente con los constituyentes para que eso ocurra. Perfecto, Claudio. Bueno, te agradezco mucho por la conversación. Me imagino que este capítulo del podcast y tu libro, muy recomendado por nosotros, va a ser un gran aporte al debate constitucional. Así que muchas gracias por participar de este capítulo de Hoja en Blanco. No, muchas gracias a usted, Jorge. El agradecido soy yo por la invitación, la oportunidad de poder conversar sobre el libro, y lo aprovecho de felicitar por la iniciativa, porque he tenido la oportunidad de escuchar varios capítulos del podcast y está muy interesante y obviamente muy pertinente, muy buen momento, digamos, este tipo de reflexiones considerando la coyuntura de la convención. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Nos estamos viendo. Esto fue Hoja en Blanco, podcast de Idea País.